nosotros nos dedicamos exclusivamente a textos que fueron publicados entre los años 1914 hasta 1918, es decir, al periodo de la Primera Guerra Mundial, pre-Ordine Nuovo y anterior incluso también a la fundación del Partido Comunista en Livorno en 1921. O sea que hicimos una selección de los textos que fueron publicados en la edición Capriolio en Italia. Y esa edición tiene 3 tomos que son justamente las Crónicas de Turín, La Ciudad Futura y Il Nostro Marx, que decidimos mantenerlo en su lengua original por el potencial que tiene el título en italiano. De esos tomos nosotros hemos hecho una selección. No es que se tradujo completamente, con la intención de, bueno, abrir un poco el juego al interés de otros posibles traductores que tengan el deseo de continuar con esa labor. Bueno, eso en una primera observación. Yo tengo la intención de trabajar con ustedes o de conversar con ustedes algunos artículos, especialmente del periodo 1916, con la intención de poder mostrar eso que nosotros quisimos hacer, poder mostrar cómo el pensamiento de Gramsci fue evolucionando. Domenico Lo Zurdo, esta evolución de Gramsci la plantea en términos de una suerte de pasaje del liberalismo al comunismo crítico. Y Lo Zurdo lo presenta así porque piensa especialmente en la formación desde estudiante de Gramsci, en la que estaba influido por autores más bien liberales, como Einaudi, Salve, y entonces él detecta un cierto acercamiento al liberalismo por parte de Gramsci en la juventud, especialmente por 2 cuestiones. Según la tesis de Lo Zurdo, el socialismo de la época de Gramsci no le ayudaba a resolver el problema que ya estaba, digamos, embrionariamente en mente, que fue el problema de la cuestión meridional, porque los socialistas pensaban la cuestión meridional desde un punto de vista naturalista. Entonces, si el sur estaba atrasado, no era por razones vinculadas al sistema capitalista ni por razones históricas, sino por razones naturales y hasta raciales. Ese modelo a Gramsci no lo satisfacía y encontraba en el historicismo justamente de autores idealistas como Croce en este periodo, si bien no una explicación política, sí un énfasis en lo histórico que le permitía, digamos, que no estar vinculado al modo de explicación naturalista del socialismo de la época. Eso en lo que respecta al vínculo con los idealistas. En lo que respecta al vínculo más específico con el liberalismo, Lo Zurdo cree que lo que a Gramsci lo acerca es justamente una búsqueda de pensar también el problema de la guerra, justamente de los textos de este periodo, el problema de la Primera Guerra Mundial desde un punto de vista también histórico que evite la naturalización y está entonces la naturalización del conflicto mundial y está entonces en sintonía con los idealistas en esa digamos, lectura. A mí me parece que con algunos textos que quisiera al menos discutir brevemente con ustedes, el marxismo italiano tiene una especificidad y esa especificidad está vinculada con su modo de pensar lo político y lo cultural y este modo es filosófico. Desde Labriola, un autor de fines del siglo XIX.
La Argentina ha tenido con el marxismo italiano, ya lo desarrolló Martín, una íntima ligación, no solamente por las razones que él ha comentado en torno a la recepción de la obra de Gramsci en el Partido Comunista Argentino, y porque la Argentina fue de los países del mundo el primero que recepcionó esta obra con interés. Las primeras traducciones a otra lengua de las cartas y de los cuadernos se hacen en la Argentina, pero además de la presencia de Gramsci, de uno de los referentes del siglo XX de la filosofía de la praxis en la Argentina, nosotros también durante el fascismo recibimos aquí a otro de los referentes del marxismo italiano, que es Rodolfo Mondolfo, que dictó clases en la Universidad de Tucumán y en la Universidad de Córdoba. Es más, desarrolló luego su vida hasta su muerte en la Argentina. De manera que me parece que el vínculo de Argentina con el marxismo italiano es bastante significativo por cuestiones históricas. Y en el caso concreto de... mencioné a Mondolfo porque, bueno, Mondolfo es una figura que para algunos autores está más bien pensada desde el punto de vista, o presentada, como es el caso de Bobbio, desde el punto de vista del marxismo teórico, lo que me parece injusto, porque creo que aun cuando es cierto que la actividad de Mondolfo fue más bien teórica que militante, se lo puede claramente enmarcar dentro de la filosofía de la praxis, justamente por este elemento que estaba mencionando, que es la presencia de la filosofía en este marxismo italiano y la presencia de un debate en el terreno filosófico concreto, que es el debate entre idealismo y materialismo. En este debate hay un autor muy importante que cumple una función específica y es Ludwig Feuerbach, quien es rescatado por Mondolfo en un intento de hacer una lectura que subraye la autonomía del pensamiento de Feuerbach respecto de la recepción marxista, y en ese punto específico me parece que Mondolfo comprende un aspecto de la filosofía de Feuerbach que a Gramsci se le escapa justamente porque recibe a Feuerbach a partir de las tesis de Marx. Diría que recibe automáticamente a Feuerbach desde las tesis de Marx, y eso le impide analizar una cuestión muy importante, que es que la filosofía de Feuerbach, el pasaje de lo teológico a lo antropológico que su pensamiento propone, genera las condiciones de posibilidad para que la laicización de la cultura que el pensamiento de Gramsci presupone se pueda realizar. O sea que Feuerbach es fundamental para poder pensar la autonomía político-cultural del marxismo, y ese aspecto a Gramsci se le escapa. Dicho esto, hay tres cuestiones que me gustaría subrayar para mostrar el rol que la filosofía tiene en el pasaje de los primeros escritos de Gramsci a los posteriores hasta el periodo carcelario. Hay tres cuestiones que me parecen que son de importancia, y una ya la estuve anunciando, que tiene que ver con cómo es pensada la filosofía, especialmente la filosofía moderna, durante el periodo socialista de Gramsci. Digo especialmente la filosofía moderna porque allí Gramsci asume una premisa en estos textos, una premisa ilustrada, podemos decir, según la cual las herramientas de la filosofía moderna le van a permitir enfrentarse al catolicismo. Reproduce de alguna manera la disputa razón-fe en términos políticos, porque la modernidad en la que está pensando Gramsci implica también el icono de la Revolución Francesa. Y hay un texto que me parece sumamente
relevante en este sentido, que es el que se llama el Sílabus y Hegel, o el Sílabo y Hegel, en la edición de las Crónicas de Turín, donde la operación que hace Gramsci es justamente la de contraponer la filosofía racionalista, el máximo exponente de lo que para algunos, en algunas interpretaciones, es la conclusión de la filosofía moderna, el aparato cultural de Hegel, a el Sílabus. Y esa operación es interesante. Es interesante porque el problema de la religión católica va a permanecer posteriormente en la obra de Gramsci, aunque luego va a ir adquiriendo mayor especificidad, porque, como ustedes saben, en los cuadernos ya va a hablar de la Iglesia Católica, no solo de la Iglesia Católica, sino del rol del jesuitismo en el marco del catolicismo. O sea que va a ir adquiriendo el problema religioso mayor especificidad, inclusive llega a sostener, y eso me parece un elemento importantísimo, que el hecho histórico más significativo en Italia después del Risorgimento fue la constitución de los católicos en un partido político, la Democracia Cristiana. Dicen, no es que fundaron una nueva orden, fundaron un partido político, y ese es un hecho fundamental para Italia. Bien, lo de la relación entonces de confrontación entre la filosofía moderna racionalista y el catolicismo es importante porque el Syllabus Errorum es un catálogo que en 1864 el Papa Pío IX utiliza para detectar los errores modernos y errores modernos, ya les voy a decir cuáles son, en encíclicas y cartas apostólicas. Lo primero que hacen en estas encíclicas y cartas apostólicas es prescribir el liberalismo y manifestarse en contra del racionalismo, del cientificismo y considerar que la Iglesia es una institución que no puede vérselas con el progreso, digamos que está enfrentada a cualquier modelo de progreso que se pueda plantear. Años más tarde, este Papa Pío IX formará parte del Concilio Vaticano I, en el que se declara la infalibilidad del Papa. Por lo tanto, que Gramsci en este artículo confronte el sílabo y Hegel, me parece que tiene una significación bastante profunda. Me gustaría sencillamente hacer mención brevemente a algunas líneas de ese artículo para luego avanzar con otras dos cuestiones que me parecen de interés, que son el sentido que tiene la cultura en estos textos juveniles, todavía no entendida en términos de organización cultural, sino entendida en términos espiritualistas. Y hacer también mención al rol de la Iglesia en estos términos que estábamos pensando, ¿no? Como una confrontación como una confrontación con la cultura socialista. Son tres cuestiones que aparecen en tres artículos distintos que simplemente me gustaría compartir con ustedes. Sobre el sílabo y Hegel, voy a hacer una breve cita hacia el final del artículo en la que sostiene este joven sardo: Hegel ha clausurado la posibilidad de todo sílabus, lo que no ha hecho Rousseau, y del idealismo alemán han surgido y se han propagado todas las concepciones anarquistas que han creado el caos en la límpida tradición católica de la latinidad. Es decir que en este momento la filosofía moderna y especialmente Hegel son reivindicados como un modelo de, podemos decir, libertad teórica
que al mismo tiempo va acompañado también de una suerte de efecto político liberador. Ese modelo, ese modo de comprender la filosofía moderna lo va a abandonar en los cuadernos de la cárcel Gramsci, porque la filosofía moderna va a ser presentada como una filosofía de carácter aristocratizante, como una filosofía que no ha podido resolver el problema que planteaba Martín de la relación intelectual-masa, como una filosofía que ha permanecido en el ámbito elitista. Y por lo tanto, la filosofía de la praxis, entendamos entonces como filosofía de la praxis el modelo marxista italiano, se presenta como aquella filosofía que va a superar las contradicciones de la filosofía moderna. ¿Cuáles son estas contradicciones? Simplemente no haber logrado lo que dice en los cuadernos Gramsci que es fundamental, que es justamente la unidad ideológica de todo un bloque social. Eso la filosofía moderna no lo logró y ese es el objetivo que la filosofía de la praxis se plantea en los años 32 en adelante en los cuadernos. O sea que la filosofía moderna ya es desplazada por la filosofía de la praxis y es desplazada en términos políticos culturales, porque Gramsci sostiene que la filosofía de la praxis es el momento culminante de la cultura moderna, no de la filosofía moderna, de la cultura moderna. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía no es evaluada en términos inmanentistas con sus propios criterios, sino que la filosofía es contrastada con la historia de la cultura, es pensada en un marco más amplio, no reducida a sus propios intereses. Y pensada desde ese punto de vista, pensada en el marco de la historia de la cultura, el problema de la modernidad le permite a Gramsci sostener que justamente el marxismo tiene que resolver lo que no ha resuelto la filosofía moderna, es decir, esta, digamos, producción de nuevos intelectuales que puedan establecer una unidad ideológica con las masas, sino que estén, digamos, atomizados en el desarrollo de filosofías, no importa si idealistas o materialistas, pero que no tienen ningún efecto social, por decirlo en términos que no son específicamente gramscianos. Bien, ese es un aspecto, cómo ha variado el problema filosófico en el periodo más juvenil respecto de lo que va a ir pensando en su obra de madurez, aunque realmente Gramsci murió tan joven que es difícil hablar de un Gramsci joven y uno maduro, ¿no? Siempre fue joven finalmente, pero digamos de su última obra. Otro aspecto que me parece interesante destacar en relación a la variación, a la variación de la perspectiva que luego le permite analizar los mismos problemas, pero desde un punto de vista más claramente político. No es que la política no estuviera presente en el periodo socialista, pero estaba presente desde una, diría, visión más vinculada a modos de concebir que más tarde van a ser caracterizados como propiamente burgueses. El tema de la cultura, que me parece fundamental. En uno de los artículos de Crónicas de Turín, que se llama Socialismo y Cultura, lo que hace Gramsci es entender la cultura en términos espiritualistas, lo que supone una implícita antropología filosófica que no es la del hombre transindividual que menciona Frosini en los cuadernos, porque todavía no aparece esa relación del individuo con la naturaleza y los demás hombres. Aparece presentada la cultura todavía en términos más bien ilustrados, podríamos decir, si no nos queremos
casar con lo zurdo y pensar que hay un tránsito del liberalismo al comunismo crítico. Yo diría que en los primeros textos hay una gran presencia de pensamiento ilustrado y de concepciones que posteriormente serán criticadas por su carácter burgués. Y estoy hablando de 1916 porque esto va a variar también en 1917 con el acontecimiento de la Revolución Rusa, ¿verdad? O sea que estamos estamos en esta línea de tiempo bien específica que es 1916. ¿Cómo entiende la cultura en este periodo? Menciona a dos autores que son significativos, que son Novalis y Vico. Y luego de mencionar a Novalis y Vico, dice que es necesario desacostumbrarse y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico, en el que el hombre no es visto sino bajo la forma de recipiente en el que se llenan y amontonan datos empíricos de hechos brutos e inconexos, que luego deberá clasificar y encasillar en su cerebro como en las columnas de un diccionario, para poder luego responder en cada ocasión a los varios estímulos del mundo externo. Esta forma de cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletariado. ¿Y qué propone en, digamos, esta etapa socialista respecto de este modelo enciclopédico y vacuo de comprender la cultura? Va a decir que la cultura es algo bien distinto, es organización, disciplina del propio yo interior, toma de posesión de la propia personalidad, conquista de una conciencia superior por la cual se logra comprender el propio valor histórico, la propia función en la vida, los propios deberes y derechos. Hasta aquí, esta definición de cultura, podemos decir que no se distingue de una definición que considera al yo interior, una definición que piensa en términos de la personalidad, una definición de las escuelas filosóficas idealistas. Estoy pensando en Kant, podría ser un modelo, un referente, digamos que se está defendiendo la personalidad y la interioridad y la apropiación de esa personalidad. Pero hay un aspecto que por lo menos no está presente en el Kant sistemático. Es una discusión que pasa con el Kant de los 70 en adelante, que incorpora la historia y la antropología, ¿verdad? Pero ya acá hay algo que me parece importante, que Gramsci introduce, y que es que todo esto no puede surgir por evolución espontánea, por acciones y reacciones independientes de la propia voluntad, como sucede en la naturaleza vegetal y animal, en la cual se seleccionan y especifican los órganos propios de todo individuo inconscientemente por leyes fatales de las cosas. Y aquí introduce esta definición que me parece destacable, que es que el hombre es ante todo espíritu, destacable por la incorporación de la cuestión histórica, y nos hace pensar que está pensando justamente en alguna variante del hegelianismo, ¿no? El hombre es ante todo espíritu, esto es creación histórica y no naturaleza. No podría explicarse de otro modo por qué, habiendo existido siempre explotadores y explotados, creadores de riqueza y egoístas consumidores de la misma, todavía no se ha realizado el socialismo. Bien, ¿qué está diciendo este señor acá? Que el hombre es espíritu, que por lo tanto no es una fatalidad natural, que por lo tanto puede variar su propia historia y que por lo tanto el socialismo es realizable. ¿Qué diferencia va a haber con la noción de cultura que va a presentar más tarde Gramsci en los cuadernos? La diferencia me parece que es sustantiva en relación a lo que ya mencionamos, que es el abandono de cualquier tesis ilustrada o idealista,
en vistas de superar la tensión entre idealismo y materialismo por parte de la filosofía de la praxis con un proyecto político de masas. Y eso me parece que es un aspecto que en estos optimistas escritos del 16 no aparecía. De hecho, cita autores de la tradición romántica, inclusive, para fundar su pensamiento sobre la cultura, ¿no? No está todavía atravesado por la Revolución Rusa ni por Lenin. En relación con eso, hay una cuestión que me parece interesante de lo que piensa lo zurdo acerca de este tránsito, y es que él dice aquello que digamos, esa operación que hacía Gramsci cuando en el 16 oponía el Hegel al sílabo, la va a ir transformando en el 17 a un punto tal que no va a oponer ya más Hegel al sílabo, sino que va a oponer Lenin al sílabo, y eso aparecerá claramente en los textos de La ciudad futura, donde trabaja su visión de los maximalistas rusos, su visión de la Revolución Rusa y sobre todo su visión acerca del Soviet como modo novedoso y no solo novedoso, sino paradigmático de organización social. No sé, me parece que... Bueno, muchas gracias. Bueno, para las preguntas después. Sí. Muchas gracias, Patricia. Se ve que